Hola a todos, mi nombre es Roberto Quecliquian, soy profesor adjunto de obstetricia en la Universidad de Buenos Aires y veremos aquí algunos conceptos sencillos sobre genética y telómeros y finalmente una charla que hemos dado sobre epigenética que podrá ilustrarlos al respecto. Los telómeros son los extremos distales de los cromosomas que ustedes en imagen ven en naranja. Son ADN no codificante que se va acortando a medida que envejecemos. Cuando la longitud de los telómeros es nula o mínima, la célula pierde su posibilidad de dividirse normalmente. Así envejecemos biológicamente o nos enfermamos. Si una madre logra amamantar en forma exclusiva a su niño las primeras 4 a 6 semanas de vida, los telómeros de este niño serán más largos cuando llegue a los 4 a 5 años de edad. Si antes de embarazarse la madre no presenta sobrepeso, los telómeros del recién nacido serán también más largos y más larga su vida. Buenos días a todos, mi nombre es Roberto Quecliquian, soy profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Comité Científico de la Asociación Argentina de Perinatología. Lo que vamos a escuchar hoy es una historia que comenzó en 1990 y que sigue generando efectos en la perinatología actual y posiblemente en la salud de todos nosotros. A modo de mapa de ruta, para que entendamos de lo que vamos a hablar, primero vamos a explicar conceptos generales de epigenética, esta es mi charla. A posteriori la profesora Liliana Boto se va a referir específicamente al efecto del cortisol. Luego la bioquímica Virginia Coronel nos va a explicar en forma sencilla, comprensible y con estructuras cómo se dan los cambios epigenéticos que culminan en enfermedades crónicas supuestamente no transmisibles que la humanidad está padeciendo actualmente. Cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, alteraciones de la inteligencia, patologías psíquicas y otras, aparentemente inexplicables y que hoy por hoy sabemos que determinados cambios en el epigenoma parecen estar influyendo fuertemente en las mismas. Y posteriormente, la doctora Mónica Gelsi de Salta, coordinadora de ASAPER Salta, nos va a hablar de una acción en particular con la cual, es el final feliz, podríamos tratar de contrabalancear estos efectos negativos y hasta con un poco de suerte lograr efectos positivos. Respecto de mi charla, vamos a hablar de conceptos generales, luego hablaremos en general del epigenoma, alguna referencia al estudio fundacional, que es el estudio Over-Calix, que se hace en Suecia, y finalmente algunas reflexiones sobre epigenética y perinatología, muy breves dado el tiempo de que disponemos. En plena Guerra Mundial, Conrad Hall Waddington publica su obra El epigenotipo. Waddington lo que decía era que entre la expresión fenotípica y el genotipo, esa secuencia de bases que todos conocemos, había algo intermedio que determinaba el resultado. A esto lo llamó el epigenotipo. Terminó la guerra y Waddington fue olvidado. Año 1990. La humanidad maravillada decide decodificar la totalidad de nuestro genoma. Se arma tal revuelo que se decide prohibir a las compañías de seguros que tengan el genoma de cada persona, dado que el mismo sería como este libro. Aquí estaría escrito cuándo vamos a enfermarnos, cuándo vamos a morir, de qué nos vamos a enfermar y cuántos años viviríamos.
Se dice entonces, los más desafortunados no serían asegurados porque en el libro está escrito. Se comienza a decodificar, se plantean 15 años, pero fueron más eficientes que nosotros. Ya en el año 2000 había un borrador, lo presentan Bill Clinton y Tony Blair, y en el año 2003 todo el genoma humano había sido decodificado. Sabíamos todos los genes que componían el ADN, citosina, guanina, timina. Y aquí aparece la sorpresa. Se pensaba, así como este libro tiene 120 páginas, que tendríamos 100.000 genes. Sin embargo, no teníamos 100.000 genes, teníamos tan solo 30.000. Y algunas plantas tenían más genes que nosotros. Se dice entonces, Dios mío, un ser humano parece ser más complejo que una planta, y sin embargo, ¿por qué tiene tan poca diversidad de genes? Y reaparece el concepto de Waddington. No es solamente la secuencia de las bases, es aquellas proteínas que las están sosteniendo, la estructura con la que las sostienen, y aquellos radicales o aquellas sustancias que pueden combinarse, ya sea con las proteínas que las sostienen o con las bases mismas. Y entonces aparece el concepto de epigenoma. Para que lo entendamos, lo traje. ¿Por qué traje este libro? No porque es un libro de Zapper, sino para explicar algo que en una reciente conferencia que dimos con la doctora Gelsi en Salta, la verdad dio buen resultado. Piensen que el genoma son las letras que están escritas en este libro. Supónganse acá dice Clínicas Perinatológicas Argentinas. Y el epigenoma, el papel que las sostiene, el cartón. Para modificar el genoma se necesitaría, por ejemplo, un estallido nuclear radiactivo. Menos que esto, fumar no modifica el genoma. De esta misma manera, estas letras con mi dedo son imborrables. Y se lee Clínicas Perinatológicas Argentinas. Ahora bien, si yo doblo la tapa de este libro, este papel, ya no se lee Clínicas Perinatológicas. Se está leyendo clínica. Se lee otra cosa. Si yo desdoblo el libro, vuelve a leerse clínicas. Y si yo traje una máquina de afeitar, perdonen, fue lo que encontré, la cruzo al medio, se lee algo así como ICAS o cosas por el estilo. Estas son las modificaciones epigenéticas. Piensen que el papel son las proteínas y la máquina de afeitar los metilos, las modificaciones en las colas de histonas u otros mecanismos que va a explicar la doctora Coronel y a los que yo me voy a referir muy brevemente dado el poco tiempo que tenemos. Véanlo simplemente allí para que cuando hable la doctora Coronel sea más ameno entenderla. Esto que ustedes observan, no sé si con esto puedo señalar o no. ¿Con qué? ¿Con el rojo? Sí. Lo que el proyecto Genoma Humano decodificó es esta estructura de bases. Se pensaba que ahí terminaba. Esta estructura de bases que está acá. Cuando se dan cuenta que el modelo no sirve, dicen, bueno, ¿qué es lo que sostiene estas bases? Estas proteínas, entre ellas histonas. Fíjense que las histonas tienen colas. Si ustedes miran en la bibliografía de tocoginecología y cáncer, actualmente hablan mucho de las modificaciones de histonas en relación al cáncer. No son más que prolongaciones de estas mismas proteínas que pueden tener distintas morfologías. Este ADN que está plegado no se lee. El ADN que se lee es este. Esto era como donde estaba escrito Clínicas Perinatológicas Argentinas. Si yo a esto lo pliego, no lo leo. Si yo a esto lo superpongo con algún otro componente, tampoco lo leo. Y según esto, según la lectura que hagamos, es lo que finalmente terminamos siendo nosotros. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo típico de acción epigenética. Un ADN de célula normal tiene histonas acetiladas, esa es la forma normal, y un ADN de célula cancerosa tiene lo que se habla mucho hoy en día en cáncer, la hipermetilación. Es decir, si uno está hipermetilado, tiene mucha más chance de tener cáncer. Y si uno además tiene la desgracia de tener un virus papiloma y estar hipermetilado, la hipermetilación
determina la posibilidad que ese virus papiloma se active y tenga su factor oncogénico, es decir, que produzca cáncer. Es decir, estos genes se prenden o se apagan para bien o para mal. No está claro qué es lo que, si prender o apagar es bueno o es malo. Lo que está claro son los efectos finales. Respecto de la epigenética, entonces, es lo que les hablé. Son esos dobleces, esas modificaciones que van a cambiar la lectura del genoma. Por eso, con 30.000 genes somos tan complejos, porque esos 30.000 genes los modifica todo ese entorno que determina cómo se leen, y no siempre se lee lo mismo. E inclusive podríamos entrar en una mayor complejidad, que hasta se lo he censurado a la doctora Coronel, pues nos volveríamos locos, pero hasta hay distintas formas de leer, que en un futuro, ¿no es cierto?, estamos viendo de organizar, y pronto les haremos llegar, un curso que hable sobre riesgo y epigenética para profundizar estos factores. Obviamente, si tan poco sabemos, ¿qué debiéramos hacer? Controlar el factor ambiental. En el factor ambiental están las noxas que van a producir los cambios epigenéticos. Básicamente, hemos visto algo, que la regulación epigenética es posible en base a la plasticidad del genoma. No es plástico las letras que están acá impresas. Sí es plástico el poder doblar una hoja o desdoblarla. Sí es plástico poder tapar una letra. Eso es la epigenética. Y va a cambiar en cada ser humano. Y entonces, ¿qué sabemos? Que esos cambios epigenéticos están fuertemente vinculados con las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso, hoy por hoy, y este es un mecanismo que se postula fuertemente y hay muchos estudios al respecto, no tenemos hoy toda la evidencia, cada vez estamos investigando más, no nosotros, sino obviamente la gente que lo hace. Hay mucha publicación que cáncer, diabetes, alteraciones mentales dependen de cambios epigenéticos. Y hoy, por ejemplo, les doy dos cuestiones que tocan a nuestra especialidad. La hipoxia se vincula con un factor llamado HIF que produce cambios epigenéticos. 2. Está demostrado que nacer con un peso adecuado, ni alto ni bajo, mejora el rendimiento intelectual, o por lo menos está postulado en una cantidad de estudios que después veremos si con el correr del tiempo valida la medicina basada en evidencias. ¿Cuáles son estos mecanismos epigenéticos? Los va a definir seguramente con un poco más de extensión la doctora Coronel, pero sepamos cuáles son. Modificación de histonas. Las histonas, recuerden, eran las proteínas y eran esas colas que parecían salir como una araña del carretel. La metilación del ADN. Acá directamente va el grupo metilo sobre las bases de ADN. Después hay algunas que son más fácilmente metilables, como citosina, guanina. Y me decía justamente la doctora Coronel que son modificaciones un tanto problemáticas, porque la unión que se establece es una unión covalente, una unión fuerte, es difícil de revertir. Pero bueno, así como se estableció, seguramente debe haber una forma de revertirla. No es lo mismo que una secuencia genética. Y cambios vinculados con el microARN. Esto era algo que no expliqué. Si yo muestro este libro, pero mientras que ustedes intentan leerlos, yo por la mitad de la sala lo tapo con una mano, ustedes no alcanzan a leer. Hay ARN que no están transcribiendo, sino todo lo contrario, que impiden que el ARN que transcribiría actúe, y son los microARN de interferencia. Y entonces comenzamos a entender cosas que no se entendían. Por ejemplo, un síndrome de Prader-Willi o un síndrome de Angelman, uno con una alteración mental leve y otro con un retraso mental severo y con una hipotonía. Fíjense la niña de la derecha, qué grado de hipotonía tienen, están causadas por el mismo gen alterado. Sin embargo, si proviene del padre, va a dar un Prader-Willi. Si proviene de la madre, va a dar un Angelman. Esto está totalmente demostrado. Y se dice, Dios mío, si es la misma lectura, son las mismas letras, ¿cómo sabe el ser humano si provienen del padre o de la madre? No vamos a entrar en detalle en esto, se llama imprinting y tiene que ver con la epigenética que rodea, por lo cual yo sé si esto lo recibí de mi papá o de mi mamá, y esto va a dar dos resultados totalmente distintos. Y para terminar,
Estos dos señores simpáticos, el de abajo es un sueco, es Larsen Wigren, y el de arriba es un inglés, Marcus Pembry. Esa ciudad que ven tan bonita está en el noreste de Suecia, es una aldea que se llama Överkalix. En esa aldea la gente nace, vive y se muere, casi sin entrar en interacción con el resto de Suecia. Wigren aprovechó esto para tener y estudiar desde material genético de abuelos, hijos y nietos hasta las distintas noxas que podrían haber intervenido, y aparecieron factores sorprendentes. Según el momento del tabaquismo en el cual incurriera alguna de las generaciones, esto perjudicaba a las generaciones posteriores. El cura anotaba cuándo había buenas cosechas y cuándo morían de hambre. Y los que estamos gordos, como yo por ejemplo, tuvimos entre nuestros antepasados, valga la excusa, alguien que activó el genotipo ahorrador que tenía el hombre de las cavernas. Por eso hoy en día comemos harina y estamos tratando de ahorrar como si estuviéramos en las cavernas. Esto no lo vamos a dar en detalle, todo esto lo van a poder ver en los blogs de ASAPER y a posteriori lo vamos a desarrollar más adelante en un curso en profundidad. Son las distintas cuestiones que pueden intervenir, fíjense, falta de déficit de ácido fólico, dieta insuficiente, alteración del ambiente, estrés, drogas, hasta uso de oxitocina y prostaglandina. Esto no quiere decir que no haya que usarlas, lo que quiere decir es usémoslo en forma prudente. El genotipo ahorrador, ya hablamos, me queda poco tiempo, no voy a tocar a él, si quieren después en la discusión hablamos de por qué, si les interesa. El neurodesarrollo, por Dios, ahí están las citas bibliográficas. Según el número de nutrientes que estemos recibiendo y la calidad de los mismos, esto va a impactar en inteligencia y en salud mental. ASAPER simplemente invita, en los segundos que me quedan, a formar parte de comisiones que estamos viendo cuáles serían las mejores recomendaciones para que dentro del control prenatal, ya que no sabemos el detalle de todo esto, podamos tener acciones que de por sí el sentido común indica que son buenas y que posiblemente tengan un impacto epigenético positivo. Simplemente, y faltando 16 segundos, quiero agradecerles a todos y los invito a escuchar la charla de la doctora Boto, donde les diría, no se estresen, tener cortisol durante el embarazo no es bueno. Gracias. Como conclusión, quisiéramos remarcarles algunos conocimientos actuales. El cortisol, que altera el desarrollo cognitivo, por lo tanto debemos preservar a la embarazada de estrés porque reduce el número de neuronas. La importancia de la nutrigenética, ácido fólico, interviene hoy, sabemos, en el desarrollo neurocognitivo sobre corteza cingulada. El consumo de drogas no solo tiene efectos epigenéticos, también los tiene en la interacción madre-niño, lo mismo que la depresión, que genera que el desarrollo neuronal del niño esté fundamentalmente dado por esa interacción entre el niño que expresa balbuceos, sonrisas, llantos y el registro que tiene de su cuidador. Si el cuidador está deprimido o si el cuidador no le responde, esas neuronas no se desarrollan adecuadamente y podemos tener claras consecuencias dañosas. La ciencia avanza y en una reciente jornada de actualización hemos debatido la metilación del cromosoma 14 en un área que se vincula con restricción del crecimiento intrauterino, y esto es publicado en American Journal de Obstetricia y Ginecología recientemente. Todo esto nos lleva a pensar que existen múltiples oportunidades para prevenir toda una gama de enfermedades crónicas no transmisibles que padecerán los futuros adultos, así como mejorar las condiciones de vida y las condiciones de neurodesarrollo de los niños por nacer. La biología de la creencia que sostiene Bruce Lipton es algo que nosotros compartimos. Bruce Lipton es un neurobiólogo y creemos que hay muchas oportunidades que los perinatólogos debemos asumir para mejorar la calidad de vida de la madre y especialmente
de esos niños que nacerán y a la vez a los hijos de sus hijos. Muchas gracias.